¿Escucharon hablar de phishing? Un estudiante de 16 años de California, en Estados Unidos, lo utilizó hace unos días con sus profesores para cambiar las calificaciones en el sistema informático escolar y dejar de tener sus notas bajas. El método, el phishing, es uno de los más utilizados por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información relevante. ¿Cómo funciona esta técnica? ¿A qué debemos estar atentos para no caer en la trampa, como lo hicieron los profesores de California? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del phishing con Gustavo Galino en esta columna de Disrupción, Tecnología e Innovación. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Romina, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos hablando de cibercrimen o cibercriminalidad? Se ha puesto de moda últimamente, ¿no? Dentro de la cantidad de delitos, este es uno que cada vez crece en importancia y en relevancia a nivel mundial, ¿no? Sí, te diría que ya más que una moda es una constante en estos términos, ¿no? Que, como decías vos, cibercrimen, delito informático. ¿Cuánto se está empezando a hablar de cómo aparecen las unidades de delito informático y la presencia que tienen? Y bueno, esto obviamente refiere al nacimiento y a la rápida adopción de todo tipo de sistemas informáticos, tecnológicos que todos nosotros estamos utilizando y cómo esos sistemas, por múltiples razones que vamos a estar comentando, están expuestos a esta realidad de que los ámbitos delictivos empiecen a también formar parte de esa realidad que es compleja y no tanto. O sea, vamos a hablar de phishing ahora y les vamos a contar de qué se trata y vamos a darnos cuenta que no es tan complejo como uno a veces piensa que estas cosas pueden ser. Vayamos a eso entonces, sí, a esta modalidad en particular, que es una, ¿no?, de las del cibercrimen, porque aclaremos, es una más, pero contémosle a los oyentes a ver de qué se trata, qué implica exactamente. Bien, phishing es un término que viene de pescar en inglés, tiene que ver con justamente la capacidad de un usuario, de una persona que utilice, o un grupo de personas que utilicen la red, para generar un sistema, una maniobra, una técnica, que lo que hace es engañar a otro usuario. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? Bueno, hay varias maneras. Las más conocidas, las típicas, son a través del correo electrónico o a través de algún servicio de mensajería. Lo que se hace en realidad es buscar mediante esa comunicación, ese mensaje contra otro usuario, hacerlo pensar que está recibiendo algún tipo de notificación o algún tipo de advertencia que para ese usuario es relevante, cuando en realidad no lo es y no es verídica. Y bueno, lo que va a suceder a continuación es que el usuario va a tomar una acción que va a estar en un entorno que no es seguro para ese usuario y a través de esa manipulación y ese engaño, ese usuario va a estar brindando datos, va a estar brindando información a terceros que no son los que ese usuario piensa, y a partir de ahí se genera obviamente el perjuicio para ese usuario. Para ponerlo en un ejemplo concreto, a propósito de este caso que yo mencionaba de California, se dio algo así, ¿no? El joven estudiante lo que hizo fue mandarle un correo a varios de sus docentes, sí. Un correo que obviamente era fraudulento, o sea, lo que buscaba era que ellos activaran una página del colegio, ¿verdad? Exacto, lo que hace en este caso este adolescente es un caso típico de manual, por decirlo de alguna forma, de cómo lograr enganchar a ese usuario, que en este caso es el profesor, que justamente a través de un mail que está obviamente enmascarado, que tiene aspecto de ser un mail de la universidad, que el usuario recibe, el profesor recibe, le está pidiendo una actualización de datos, le está pidiendo que tome una acción. ¿Cómo se genera el gancho? Bueno, lo más importante acá de entender es que el phishing depende de los links. O sea, no hay posibilidades de generar un phishing si alguien no accede a un hipervínculo, a un link que puede estar dentro de un correo o dentro de un mensaje o cualquiera de esas vías, y que a partir de ahí es donde el usuario se traslada a ese entorno inseguro. También puede pasar de que se dé un phishing directo en el cual una persona envíe un correo y te pida que vos le respondas el correo con información. Puede suceder y sucede. Uh-huh. Pero en este caso... Bueno, el de las tarjetas, ¿no? ¿A quién no le ha pasado de recibir un mail con
me quedé en un país en el exterior sin posibilidad de tener dinero, ¿no? Sí. Y inventan toda una historia a propósito de eso. Uno en general tiende directamente a descartarlo, pero decís, hay formas más sofisticadas entonces de... Claro, como esta que siguió el estudiante, ¿no? Entonces, hay una combinación de características. Obviamente la creatividad es una. Hay que ser creativo. Para hacer phishing hay que ser creativo. Hay que, esto que decías vos, o fabular, o generar una historia, o generar un contexto. Después hay que ver también cómo se personaliza eso. Porque el grado de complejidad que vos decías, o como de perfeccionamiento de este caso, del caso concreto de este chico, es que él logró hacer como una especie de réplica muy parecida a lo que era el sitio de cursos o el entorno académico al cual el profesor pensaba que estaba accediendo. Fíjense cómo ya ahí creatividad fue complejo. Es un poco más complejo. Ahora, yo cuando arrancó la columna dije que era más sencillo de lo que parecía. Entonces, no es que me estoy contradiciendo. Lo que estoy queriendo decir es que el phishing tiene distintas capas y distintos niveles. Este era un phishing particularmente muy bien pensado desde el punto de vista creativo. Que no es bueno, obviamente, pero hay que reconocer que había creatividad. Después está el tema del gancho de la alarma y la persuasión, que son los otros dos elementos que tienen que ver con esta técnica. Vos tenés que generar en el usuario una sensación de necesidad o de urgencia, en muchos casos, que haga que esa reacción intuitiva se dé, esa reacción inmediata se dé, porque si el usuario lo piensa bien, probablemente no haga nada y no se dé esa actividad y no se llegue al fraude. Claro, en este caso el profesor debe haber recibido el mail y debe haber dicho, bueno, me están pidiendo información de la universidad y Exacto. se dispuso a contestarlo. Exacto, sin verle mayor peligro a eso. Sin verle ¿no? mayor peligro. ¿Y por qué? Bueno, probablemente ese link estuviera, como yo decía, mascarado. O sea, sería un link que no mostraba realmente a dónde ibas. Cuando la persona cliqueó y accedió, o sea, se le abrió en su browser o en su navegación, no habrá tomado los recaudos de ver dónde realmente estaba. Entonces, en esos aspectos también hay distintos niveles de perfeccionamiento del engaño, que de vuelta va de lo más básico, de pedir que te respondan directamente a un mail, que no lo hagan. Nunca respondan con datos sensibles un mail de nadie, no importa qué tan cercano sea esa persona. Y lo otro ya es como te vas a un link y empezás a navegar en un sitio del cual vos no sé si estás seguro del todo qué está pasando ahí y empezás a entregar información. Así que por ahí se genera la puerta. Y después está el tema de, bueno, ¿qué nos roban? ¿O qué nos pueden sacar? Y la respuesta es todo lo que vos estés dispuesto a dar. O sea, vos en un link externo que vos generás un formulario en el que vos generás determinados requisitos, desde los datos personales, vos nombrás contraseñas, tarjeta de crédito, depende del tipo del engaño, puede haber, te pueden pedir hasta datos de ubicación y muchas cosas más que de acuerdo justamente a cómo esté armado esa estrategia vos puedas dar o no, y ahí también va el tema de cuánto desconfías o cuánto no. Pero la verdad es que a nivel de datos podés terminar en un phishing entregando muchísima información que realmente hay que tener cuidado. O sea, es muy delicado a los niveles que se puede llegar en estos casos. ¿Y qué sectores son en general los más afectados? Ya que decías, bueno, hay en todos los rubros. ¿Qué dicen? ¿Hay estadísticas de por dónde se da la mayor cibercriminalidad con el phishing? hay mucho dato. La verdad que ahí un poco tratando de unificar hay muchas consultoras, hay distintos estudios a través del sitio de Statista, que es la que hace muchas veces como una conjunción de distintas consultoras. Hay como un consenso en el que, digamos, 4 de cada 10 ataques con phishing son a los sistemas de pago. O sea, son a través de engaños que tienen que ver con algún tipo de sistema de pago. O sea, que ahí hay que tener como un cuidado, porque ahí lo que hay es transacciones económicas. Entonces, el phishing se traslada a que vos de repente estás no solamente otorgando datos, sino que quizás estás haciendo hasta una transferencia o algún movimiento monetario que está en un entorno en el cual vos no estás controlando nada, con lo cual ahí hay que tener mucho cuidado. Después viene el más común, que es el que viene a través de los sistemas de correo electrónico, que ahí casi 2 de cada 10 ataques están todavía en esa área. Eso va a tender a desaparecer porque creo que también el phishing va invadiendo los lugares donde los usuarios están más activos y el mail empieza a perder actividad. Y después están las empresas financieras en sí mismas, o sea, los servicios financieros, que también ahí casi 2 de cada 10 ataques están vinculados, según estas consultoras que bueno, van generando data a nivel global, piensan que por ahí están los principales sectores. Creo que, sin duda, donde hay más atractivos es donde está el dinero. Es ahí donde hay más posibilidades de generar realmente un daño
un daño mayor. Que obviamente, sí. No, y te iba a decir, de las víctimas no hay estadísticas. Hay estadísticas variadas, lo hablábamos fuera de aire, o sea, Sí. uno tiende a pensar por sentido común y por poco de consenso de lo que sobre todo se está estudiando y se está leyendo, de que las personas que tienen menor formación en temas de Internet por edad o por digamos, situación cultural, si se quiere, o sociocultural, aparecen como los más frágiles o los que están más expuestos a este tipo de ataques. Ahora, eso estaría bueno verlo ya con más detalle y con números más concretos, y sobre todo también varía mucho en cuanto a cada sociedad, ¿no? Gustavo, ¿y Sí. qué desafíos le representan estos ataques para los usuarios, pero también estoy pensando en para las empresas, ¿no? Para los grandes operadores tanto de Internet como de las propias empresas que son hackeadas, como mencionabas, empresas financieras, por ejemplo. Claro, porque ahí lo que sucede es que cuando vos haces un phishing, o cuando vos recibís un phishing, mejor dicho, hay alguien que está hablando el nombre de otro. Y muchas veces los nombres de los que se están hablando son de empresas que están consolidadas. O sea, vos te haces pasar por un banco, te haces pasar por una pasarela de pago, te haces pasar por una tarjeta de crédito. Y ahí, obviamente, esas empresas tienen una responsabilidad muy grande en evitar y generar sistemas para evitar que su nombre o que su marca esté vinculada a eso. Y además, hay una cuestión que tiene que ver con la vigilancia y con la promoción de mejores medidas de seguridad, que ahí, por ejemplo, Google es uno de los principales responsables. Porque si hablamos de que el mail sigue siendo una herramienta importante para esto, casi fundamental en muchos casos, para el primer contacto con el phishing, estamos hablando que ahí Google seguramente tiene mucha responsabilidad. Por eso, ellos hace ya unos años que tienen un sistema de protección avanzada que se llama, que eso en realidad no es para todos los usuarios, hay que decirlo, pero sí para unos cuantos usuarios de distintos sectores, que lo que justamente promueve es fortalecer algunas herramientas a las que esas personas entran para que no sean víctimas de este tipo de técnicas. Esto obviamente tiene que ver con cosas que vamos a hablar ahora y con cuáles son los criterios o cuáles son las estrategias para evitar. Google lo que hace es ordenarlas y presentárselas a algunos usuarios que son los que están como más expuestos a ese tipo de... por su actividad, por cómo utilizan los servicios de esta plataforma. Y bueno, y a menor escala los usuarios, que son del otro lado de este tema, obviamente lo que decía hace instantes, o sea, el tema de la formación, el tema del conocimiento, del entendimiento de estos temas es importante. Y acá no es buscar ser peyorativo con nadie, sino al contrario, es entender que hay personas que por un tema de edad, por un tema de formación, por un tema cultural, están menos formadas, si se quiere, en entender algunas cuestiones. Ya no tiene que ver con saber de cuestiones técnicas, acá no pasa por ahí, sino por entender cuáles son las señales, cuáles son por dónde uno puede intuir o puede percibir que se viene una de estas manipulaciones. Así que la idea, si querés, es ahora ver algunos ejemplos. Vayamos, ahí Sí. va, para terminar, con algunos tips, digamos, de cómo evitar ser víctima del phishing, ¿no? Sí, el primero que está bueno tener en cuenta es, cuando nosotros usamos servicios, y vamos a poner el ejemplo de los servicios de bancos, no es recomendable, y yo diría que no lo hagan, evítenlo, ingresar a esos servicios a través de ningún link de un mail. ¿Qué quiero decir esto? Si a vos te mandan un mail que dice que vos tenés que ingresar desde ese mail a una plataforma bancaria o algún servicio, no lo hagan. Ingresen por fuera al link que ustedes saben que es el original. Y ahí chequen qué puede estar sucediendo. Bien. De todas formas, es muy raro y no es habitual y no debería suceder que nadie les pida a ustedes desde un banco ni de ningún lado que accedan a la cuenta por motivos puntuales. Generalmente es al revés. Generalmente cuando ustedes ingresan a la cuenta, ahí hay un servicio interno de buzón donde se les dan algunas novedades o donde se les cuentan algunas cosas. Pero esto, generalizando, a veces uno puede meter la pata y equivocarse y después puede haber contradicciones, pero la verdad es que si vos accedes a un mail y te están dando un link para que vayas a algún sitio que vos crees que es de confianza, lo mejor es no ir desde el mail. Bien. Otro tip. Obviamente que este es muy básico y muy elemental y alguno escuchándome dirá, bueno, que me estás contando, pero el tema del antivirus es importante. ¿Por qué? Bueno, porque los antivirus tienen sistemas de listas negras de links que son maliciosos. Entonces, si alguna persona está haciendo phishing con algún link que está en una lista negra porque es malicioso, automáticamente, teniendo un antivirus activo, me va a cubrir y me va a avisar de que esté accediendo a un link que es fraudulento. Y ahí tenés una buena barrera, o una barrera por lo menos que es útil en algunos casos. Después otro sí. que mencionaste, ¿no? El de, Sí. ya mencionaste, el no ingresar datos en la web, en webs no seguras, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces completamos formularios y demás? Siempre tener recaudo de eso, de ¿Y saben cómo? ¿Qué seguridad hay? Romina, hay una señal que está buena, que primero que nada es el tema de que
ese sitio tiene que tener un protocolo de seguridad, lo que se dice el cifrado. Eso, como lo encuentran, muy sencillo. Van a la parte superior, al lado de donde está el hipervínculo, y ustedes van a ver que tiene que tener o un candado o estar pintado de verde, de acuerdo al explorador que ustedes usen. Eso quiere decir que ese link está cifrado, está protegido, y los datos que se están dando ahí no están, digamos, no pueden ser intervenidos. Bien. No obstante, puede ser que ese link esté cifrado y que igual sea fraudulento. Con lo cual, ojo, que esté cifrado no quiere decir, no asegura que ese link no sea inseguro. Pero es una señal más y nos reduce las chances, tal cual. Bien. ¿Qué más? Después el tema de mantener el control diario sobre las cuentas. Esto es un poco lo que les decía al principio. Ingresar cada tanto a nuestras cuentas, a nuestros servicios, para ver que no haya habido movimientos y hacerlo por fuera de cualquier notificación o cualquier cosa que nos estén contando por mail o por mensaje. Desconfiar de la escritura. Muchas veces estos servicios de phishing vienen en múltiples idiomas, traducidos muy mal. Si está mal escrito, créanme, ya es una señal demasiado grande de que esto es raro, de que no deberíamos seguirlo. Informarse de las técnicas, leer un poco también sobre qué está pasando. Hay muchos antivirus que tienen blogs muy buenos, Kaspersky 1, Panda, hay varios más, que están todo el tiempo contándonos qué cosas están apareciendo y qué novedades hay. Obviamente también sigan la columna que les vamos a seguir contando. Sí, bueno, las nuevas modalidades, por lo menos, ¿no? Algunos tips de por dónde se está dando. Cosas globales que uno puede, como que le pueden oler a raro. Y lo último, así como importante, es el tema de activar todas las capas necesarias o que estén disponibles de seguridad en cualquier servicio. Y esto te voy a resumir muy corto, muy breve, porque ya algo que habíamos comentado anteriormente, tiene que ver sobre todo con la autenticación en 2 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo accedo a mi cuenta, tiene que haber un dispositivo que sea mío, que no sea el mismo en el cual estoy ingresando, que me sirva a mí para confirmar que realmente soy yo el que estoy accediendo. Esto se activa en casi todos los servicios grandes, casi todos los servicios de banco lo empiezan a tener, y es sumamente importante porque justamente si yo caí en un phishing, entregué contraseñas y alguien ingresa a mi servicio con esa contraseña que yo sin querer otorgué, rápidamente a mí me puede devolver una notificación diciendo, mirá que alguien está ingresando, y yo ahí bloqueo y rápidamente cambio la contraseña y rápidamente genero una solución o pido una solución, una asistencia. Esto es sumamente importante justamente porque es hoy por hoy una de las grandes barreras para evitar caer en estos engaños. Después, como hemos hablado, también están las huellas digitales y hay otros sistemas que van empezando a aparecer, biométricos, que también ayudan y que dan mucha más seguridad. Pero el phishing se está reinventando, está buscando nuevos caminos. Es una técnica que también, como les decía al principio, por la creatividad que genera o por el tipo de gancho que genera, termina siendo casi siempre muy efectiva. Entonces, tener estos servicios, estas herramientas a mano, buscarlas, conocerlas, indagar, es una buena forma de uno estar más protegido y más seguro a la hora de navegar y estar en contacto con el mundo de Internet. Gustavo, gracias por estos tips. Para terminar, contémosle a los oyentes. Al joven estadounidense le dieron la captura con la modificación de notas que había hecho. Perdió, creo, la calidad de estudiante, ¿no? Y perdió el año. Pero bueno, deberían reconocer su creatividad, ¿no? Porque de alguna manera fue ingenioso en esta estrategia que siguió. Gustavo, gracias por estos piques entonces para evitar ser víctimas del phishing. Nos vemos en la próxima. Nos vemos el próximo lunes.